es una controversia nueva, es antigua. ¿Qué dice? Desde que iniciamos En la historia, por ejemplo. El consumo de carne. El consumo de carne. ¿Los discípulos tenían claro el consumo de carne? No, bueno. No tenía. En los 6 periodos. ¿Hay discusiones por el consumo de carne? ¿Ha habido? No. ¿Cuándo ha surgido las discusiones del consumo de carne? En los días de Pablo, por los sacrificados los siglos, se sabía. Claro, pero miren, son cosas que ahí nomás estaban solucionadas. Cuando, por ejemplo, yo de manera personal trato de la carne, yo lo manejo en 2 perspectivas. Desde la perspectiva de principios y desde una perspectiva de Salud. periodos. Periodo. Listo. Cuando lo manejo en los principios, lo manejo en 3 aspectos. Los principios teológicos, los principios de salud y la negación o la exclusión de estos 2 principios anteriores. Voy por acá. Esta doctrina o esta idea de pensar de la negación de que la carne se debe tomar en cuenta en asuntos teológicos y de salud, ¿es propio de quién? Es propio de los dispensacionalistas. Para ellos no existen principios teológicos ni de salud en relación al consumo de carne. ¿Qué dicen ellos? Porque todo lo que Dios creó es bueno y no hay nada que desechar. Basta dependiendo de qué? De la acción de gracias. Eso basta dependiendo de la oración. Y eso es todo. Y que ellos La oración limpia todo. concluyen diciendo que lo que entra no contamina. Y que finalmente, ojo, y que finalmente eso que tú consumes la carne, ¿a dónde va? A la letrina, y se acaba todo y no tiene que ver nada. Entonces, esto desde los principios son principios de negación a estos. En cambio, miren, cuando nosotros lo vemos, el consumo de carne en la teología, también se va a manejar 2 cosas fundamentales. Y esto dentro del adventismo, estos son dentro del adventismo. Por ejemplo, acá tenemos los adventistas del 7º día. ¿Qué dicen los adventistas del 7º día? Que algunas carnes Que se debe comer carne de animales limpios y lo sustentan. Y que si va a llegar el momento de dejar el consumo de carne, será ¿qué cosa? Todavía en el cuando, mucho más allá. Y específicamente en el pequeño tiempo de angustia. En cambio, nosotros estamos en la Sociedad Misionera Internacional. ¿Qué dice la Sociedad Misionera Internacional? Estamos en el... Ni un gramo de carne, ni un gramo de carne debe entrar a tu estómago. Entonces, esto es por asunto de principios teológicos. Pero nosotros también tenemos el mensaje de la Reforma Pro Salud. Y el mensaje de la Reforma Pro Salud habla del consumo de carne también en asuntos de principios de salud. Ahí entraría ni un gramo de carne. Y acá no dice que ni un gramo de carne. No. En los principios de salud no dice ni un gramo de carne. Eso está en asuntos de ¿qué? En asuntos de doctrina teológica. ¿Por qué? Porque el consumo de carne en los principios teológicos, ¿qué es? Es pecado. En el periodo de la Odisea específicamente.
Y nosotros, entonces, nos aferramos a qué? Al mensaje del tercer ángel y lo consideramos el brazo derecho. Entonces, hasta allí nosotros ya afirmamos todo eso y lo sustentamos con la Biblia y con el espíritu de profecía, pero más con el espíritu de profecía, porque en la Biblia denme un referente que no consumió carne, De expiación, pe. que no consumió carne. El día de la expiación. Claro, pero ese no consumió carne ese día, pero antes y después. Comían, pe. ¿Se dan cuenta? Entonces, solo un referente en la Biblia, ¿ya? Un referente en la Biblia de un fiel servidor que no haya comido carne. Pablo dijo en 1 Corintios 8:13, ¿Cuándo? no comeré carne jamás. ¿Es por qué? Porque antes ya había Comido. comido, porque dice jamás. No, claro, Pablo no, ¿Claro? no hay base para sustentar que Pablo no iba a Claro, comer carne. entonces miren, cuando Por nosotros... inferencia, hermano Confer, Sí. Daniel y Juan el Bautista. ¿Ya? Pero es- Daniel en el libro de Daniel 10:3 dice, y no entró Claro. ningún bocado de carne en mi estómago. ¿Qué significa eso? Que antes sí comía carne. Ujú. Y el comentario bíblico lo dice, que es normal. ¿Por qué? ¿Por qué ellos comían carne? Porque era lícito. Porque eran judíos. Y los judíos Claro. De los estaban sacrificios. en ese sistema y sabían lo que dice la profeta de Dios. ¿Por qué existen animales limpios? Porque ellos son los generadores de ¿qué? De las proteínas. Y ustedes saben que Dios sabe que las proteínas son la base y el fundamento del desarrollo biológico del organismo. ¿Cuándo? Claro, y la carne, la Después fuente de la principal. caída. Después de la caída. Antes no. Dice, el alimento que antes fue para su vivencia, en armonía con el cielo, ahora se tornó en ¿qué? Ahora se tornó en veneno. Y eso no solo lo afectó al hombre. Mire, eso lo afectó al hombre, lo afectó a los animales y lo afectó a las plantas, o sea, a la naturaleza vegetal. Las plantas que ahora eran para satisfacer necesidades biológicas, tanto de animales como de las personas, ahora se tornaron en un veneno mortal. ¿Cuándo recibe la primera visión la profeta del consumo de carne? El 6 de junio de 1863. La segunda vez, en el año 1871. La tercera vez en el año 1875, ya como una reprensión. Si el mensaje del tercer ángel empezaba en 1844 con la reforma pro salud como brazo derecho, ¿por qué Elena de White deja de comer carne en 1894-92? ¿Cuántos años 14, de que 18. ya se empezó el mensaje de la reforma pro salud? O por lo menos, ¿cuántos años desde la primera vez que recibió? Desde el 6 de junio que recibió el mensaje. ¿Por qué ella deja en 1892 el consumo de carne? Entonces, miren, son cositas que eso tenemos que enmarcar. Por eso que cuando hablamos de los principios del consumo de carne en relación a los principios, en los principios teológicos ni un gramo de carne, pero en los principios de salud, ¿qué decimos? ¿Qué se considera en los principios de salud? Como Sociedad Misionera Internacional no debe entrar un gramo de carne en nuestro cuerpo. Pero si vamos por principios de salud y que lo refrenda la profeta, ¿en qué momento tú ya ni un gramo de carne debe estar alejada de tu estómago? ¿En qué momento? En 1844 adelante. Cuando nosotros hablamos de los principios de salud, ¿saben qué dice la profeta? Eso lo van a encontrar en este libro que se llama La Mensajera del Señor, en la página 323. ¿Qué dice? Que el consumo de carne en exceso es dañino. En Es exceso. dañino, deprime al cuerpo y hace que te suban los triglicéridos, el colesterol
y los azúcares. El consumo de carne en forma excesiva. Pero en ese mismo párrafo dice que la deficiencia del consumo de proteínas que están justamente ¿dónde? En la Las carne, carnes. produce lo mismo. O sea, el exceso te daña y la deficiencia te daña. Como principios de salud. Entonces, ¿qué haces ahora? Entonces, para eso presenta el principio de qué? El principio de la sustitución. O la También se extracción. conoce ¿el principio de qué? El principio del reemplazo. Yo sé de que si la persona no usa debidamente los grupos alimenticios que le dan resultados, Debe comer. Entonces, mira, nosotros para que se llama equilibrio ácido básico. El equilibrio ácido básico está constituido ¿por qué? Por las vitaminas, las proteínas, los carbohidratos, las sales minerales y las grasas o los lípidos. Entonces, cuando hay un equilibrio ácido básico, tomado de la fuente natural, no necesitas de qué. No necesitas de carne en los principios de salud. En los principios de salud. Y para que tú puedas cumplir con los principios teológicos, abandonando la carne, ¿qué tienes que hacer? Simplemente someterte al principio de sustitución. Y se puede sustituir. Y sí se puede sustituir porque ella misma da las recomendaciones. ¿Qué dice? Tenemos los cereales, tenemos las legumbres, tenemos, dice, los frutos secos. Son alimentos, son alimentos que tienen nutrientes que pueden por lo menos sustituir, no en el nivel, pero sí de todas maneras vas a estar en la condición de ¿qué? En la condición de dejar el consumo de carne por principios doctrinales o teológicos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, que la persona necesita 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Listo. Para que yo pueda sustituir, tengo que ser consciente. Por ejemplo, 1 vaso de quinoa, ¿cuánto me aporta de proteínas? 9 gramos. 9 gramos. 9 gramos. Para que este vaso de quinoa me aporte por lo menos 27 gramos, tengo que ponerle otros nutrientes y va a llegar a 27. Si yo peso 60 kilos, ¿cuánto necesito? 60 gramos. Por lo tanto, tengo que buscar en mis alimentos diarios que por lo menos llegue mínimo hasta, dice, 1/3 parte, y a 45 gramos. 45 gramos de proteínas diarias debo consumir. ¿Por qué la gente se enferma por el consumo de carne? La profeta cuando habla de exceso. Porque se come en la mañana un trozo de carne, una presa, ¿cuántos gramos de proteína tiene? Entre 40 y 45. Un desayuno consume 40 a 45. Un almuerzo consume 40 a 45. Y una cena 40 a 45. ¿Cuánto ha consumido? ¿Se dan cuenta? 135, ¿no? Sí. Si solamente necesitaba 60 y ha consumido 145, por eso dice la profeta que el exceso va a deprimir su cuerpo. Y eso lo va a llevar a ¿qué? A aumentar todos sus procesos vitales. Les aumenta los triglicéridos, el colesterol, el azúcar y todo. En conclusión, se va a morir por exceso de proteínas. Pero ahorita también dice que si no consumes todo esto, la deficiencia te produce lo mismo. Cuando nosotros hablamos de esto en el sistema del mensaje de la reforma pro salud, ¿por qué muchos llegamos a una condición deplorable de enfermedad? ¿Por qué? Porque no
hemos aplicado el principio de la sustitución. Y eso ya le digo por experiencia. Porque el año pasado yo llegué a por ejemplo, 476 de triglicéridos, 380 de colesterol y 119 de azúcar. Estabas en la deficiencia de proteína. Entonces, deficiencia. Y yo conocía algo, pero no tanto. Esto, ¿quién me despertó? Me despertó un médico, un hijo de un adventista, un pastor adventista. El título del video se llama Vitamina B12. Ya, él es un doctor, un cirujano, pero a la vez dice que él ha estudiado nutrición y tiene por lo menos 3 títulos. Y él te explica y paso por paso. Y cómo él a la final comprendió eso y sustituyó porque llegó a una situación que ya era terrible. Entonces él te enseña todo eso. Y te deja movido porque no te habla solamente poniendo en práctica sus conocimientos médicos, sino te habla los escritos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en el consumo de carne como sociedad misionera internacional? Porque en el periodo de la Odisea, desde 1844 en adelante, comer carne es pecado. Sí o sí. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Qué significa comer carne? No sé cómo hacerlo. Significa transgredir la ley de Dios. Ahora vas al principio de la sustitución. Si no has aprendido a sustituir, entonces ve las consecuencias, ¿no? Y la hermandad, y se nota en la hermandad. Algo que sí debe quedar claro en los jóvenes que están empezando la vida cristiana. Nosotros tenemos que estar convencidos y estar seguros que toda obediencia de principios, de normas, de leyes, de estatutos, son el resultado de la salvación. Son el resultado de la salvación. En la década de los 80 y de los 90, cuando una persona se moría, decían 2 cosas. Uno, ha sido bautizado, ha dejado de comer carne. Si ha sido bautizado y ha dejado de comer carne, está salvo. Porque eso nos han enseñado. Sigue eso. Deja de comer carne y ya está salvo. Y tenemos esa tendencia. Pero hermanos, nosotros no vamos a ser salvos porque dejemos de comer carne. Esos son resultados. Es como cuando hablamos de la vestimenta. Pero también es un principio. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? O sea, eso tenemos que, por eso es que tenemos que saber encuadrar dónde va el asunto A y dónde va el asunto B. El A le conocemos como justificación, ¿verdad? Y el B le conocemos como santificación. Pero ese es en nuestra relación con qué? Es en nuestra relación de hombre a hombre. Pero nosotros sabemos que esta cruz también tiene un significado de nuestra relación entre hombre y Dios y el cielo. En esto hacia arriba están todas estas normas de obediencia y de todo. ¿Están o no están? No hay, porque la salvación, ¿por qué es? Por sustitución. A eso le aplicamos la gracia. Explica un poco de ese término de sustitución. Entonces, eso es muy fundamental que nosotros conozcamos. Sustituto y garante. Miren, acá en la tierra nosotros tenemos que llegar a testificar que hemos sido justificados y hemos sido santificados. Algunos no lo entenderán, pero ustedes saben que el resultado de la justificación es la santificación.
¿Para qué sirve la santificación? Para conservar la salvación, ¿verdad? Todo aquel que se está santificando cada día es porque está conservando la salvación. Dejas de santificarte, solamente entonces el derecho que tú has tenido no se te va a quitar. Pero es decir, como que no lo has conservado, lo has dejado ahí, lo has atenuado. Ojo. Legalmente hemos sido declarados, ¿verdad? Contados, declarados, tratados como justos. Hemos sido hechos justos también, ¿no? Porque esta es el fuerte de qué? De la tú. Ellos no solamente quieren ser declarados justos, quieren ser hechos justos. Y cuando quieres ser hecho justo, apelas a qué? Apelas a una santificación en los méritos propios. Hermanos, la santificación es la obra de quién? Del Padre, del Hijo, pero especial la del Espíritu Santo. En el comentario bíblico así, no es la obra del hombre. Cuando nosotros entendamos esto, entonces no tendremos ningún titubeo para decir: no comeré carne más, porque ya aprendí a sustituir. Porque comer carne es pecado. A la luz de la Sagrada Escritura, no solamente en el sentido ceremonial, hecho una realidad en el día de la expiación, sino ¿por qué? Porque lo manda el mensaje del tercer ángel, el cual su misión es sellar y atar a quienes tendrán ¿qué cosa? Que vivir eternamente en el reino eterno. Esa es la misión del ángel sellador. El ángel sellador es el mensaje del tercer ángel. Bueno, entonces ya hemos visto el consumo de carne en relación a principios. Y ahora viene la segunda perspectiva en que hemos dicho periodos. Y ahí haces tu línea de tiempo. ¿Cuántos periodos tiene la historia cristiana en relación a la alimentación? ¿Cuántas dietas hay en la Biblia? Son 8. Tenemos, por ejemplo, la edénica. La edénica está relacionada desde el día que fue creado Adán y fue creada Eva hasta el día de la caída. Luego, desde la caída, ¿hasta cuándo? Hasta el diluvio. A esto se llama la dieta antediluviana. De ahí luego viene la postdiluviana. De ahí viene la época el periodo de la peregrinación, los 40 años. De ahí viene la dieta ritual, que comprende desde la entrada a Canaán, ¿hasta cuándo? Hasta el año 31, la muerte de Cristo. Después viene la dieta gentil, la dieta laodicense. ¿Y cuál es esta dieta de acá? Se le conoce como la dieta celestial. Acá termina con la segunda venida de Cristo, acá en 1844, bueno, 31 y así, etcétera, etcétera, por ahí tenemos. Ahora, esta dieta es sin carne. Vegana. La antediluviana, Con carne. con carne, No. no, sin carne. Sin carne. Después del Por diluvio, acá surgió sin carne. un tal Jabal, ¿no? Jabal, ¿sí? Jabal fue el inventor de la industria, dice, ¿no? Comentario bíblico de la industria cárnica.
Y por causa del invento de la industria cárnica, entonces también viene el diluvio. Jabón, por ahí lo hemos estudiado en una lección, lo estudiamos, ¿no? Entonces tenemos sin carne. Luego tenemos la postdiluviana. La postdiluviana, ¿cómo es? Sí comió porque Comieron. La postdiluviana incluye Carne limpia. carne de animales limpios. Y también está incluido ya vegetales, pongámonos. Esto de acá se sustenta, hermanos. Por ejemplo, en el Edén, ¿qué tenían que comer? Frutas y semillas. Tienen que comer solo frutos y semillas. No hay otro. Cuando vino la caída, ¿qué tuvieron que comer? blancos de campo, hortalizas, Hojas, hortalizas, miren. Acá no comían hortalizas. Cuando cayeron recién, el estudio escogido los testimonios dice que se adhirió, ¿no? Entonces ahora comían frutos, semillas y hortalizas, hojas. Eso está en Génesis 3:18, esto está en Génesis 1:29. No van a estar pensando que estamos hablando sueltos. Acá Génesis 1:29, acá Génesis 3:18. Ahora vamos a la postdiluviana. Animales limpios, legumbres y plantas. Génesis 9:3 y 4. Allí dice entonces que ya deben comer todo lo que se mueve, los animales limpios y los vegetales. ¿Por qué no consumían animales inmundos después del diluvio? Porque solamente había una pareja. ¿Por qué? Porque hubiesen pasado un periodo de extinción, dice el comentario 1. Porque solo pusieron una pareja de animales inmundos. En cambio, sí pusieron 7 parejas de animales limpios, porque Dios sabía que cuando van a salir del arca, No todo había esto no va a vegetales. tener vegetales y por lo tanto hay que tener esta reserva de 7 limpios para comerlos hasta que la tierra produzca. Así estoy escogiendo los testimonios. y si comieron el chancho, lo acababan Sí, de- ya no, ahora no. Hay que también eso analizar muy bien si los animales que hoy existen o que en la Biblia están registrados después estuvieron en el arca. Porque este señor Jubal también es el inventor de qué? De la amalgamación. Y acá ustedes saben que llegaron a cruzar animales con otros animales, incluso plantas, incluso llegaron a qué? A amalgamar, escrito está, hombre Bestia. con bestia. Está escrito en el grupo de unidad espiritual GIF, ¿no? El testimonio. Hombre con bestia. Un veterinario se cogió de ese texto y me dice que eso es imposible porque los cromosomas de los animales no son igual en número de los cromosomas del ser humano. Entonces dijo que la hermana White, al escribir acerca de esa amalgamación entre hombre y bestia, estaba equivocada, que no tenía sentido. El conocimiento y la sabiduría de los antediluvianos era tan grande y en ascenso que cuando en el 1656 vino el diluvio, todo se bajó abajo. Primero todo fue arriba y después todo fue abajo. El conocimiento que tenían estos, la ciencia que manejaban y cómo trabajar todo esto era tan, llamémoslo así, tan vertiginosa que ni aún hoy llegamos a los hombres más grandes de ciencia, ni aún llegan a ese conocimiento. Recién habían salido de comer del fruto del Edén. Y seréis como Dios. Eso no solamente significaba en conocer el bien y el mal, sino en el adelanto de qué? En el adelanto del conocimiento, porque así lo dice la profeta. Entonces, imagínense, a ver, vamos a construir un arca de más o menos una cuadra, ¿no? Más 2 cuadras creo es. Pues como unos 220 metros creo es el arca. ¿Tú crees que se puede construir un arca para resistir un diluvio de esa magnitud con machetes, con cuchillos, con sierra? Martillo. Los árboles ya tenían 1656 años
1500 años de vida ya unos árboles Enormes. enormes. No lo vas a trabajar con hachita, con machetes, con eso. Ni siquiera con la cerradura. ¿Qué tecnología utilizarían? O si te puedes poner a pensar que se pusieron a cortar con hachas. Y eran 3 pisos. Entonces, la ciencia, que cuando estudiamos esa lección a mí me sorprendió porque es una tecnología increíble y está comprobado en el espíritu de profecía. No podemos ir más allá, pero estamos en eso investigando. ¿Cuál es el resultado? Los gigantes que salen acá pueden ser de esta amalgamación, sí. Sí dice que habían gigantes, habían dinosaurios. Ahora, ¿qué dice la profeta sobre los animales grandes? Que los animales grandes que Dios creó, solo esos entraron al arca, pero los que fueron amalgamados, no. ¿Por qué se han encontrado Fósil. rastros fósiles de pies de personas gigantes? ¿Por qué? Que existieron. ¿Por qué? Una vez terminaron. Que existían, pero dicen los... Porque existían, porque cuando se terminó el diluvio, estos todavía se quedaron vivos y seguían caminando en el lodo y dejaron sus rastros. ¿Pero por qué se murieron? Por falta de alimento. ¿Por qué hay residuos de animales, de restos fósiles de animales con rastros y con eso? Porque ellos aún, todavía después del diluvio, sí quedaron vivos, y caminaron. Pero como no hubo de qué se alimenten, a la final se tuvieron que morir después del diluvio. Comentario no dice eso. No lo comen los observados. ¿Cómo? Los dinosaurios dicen, ¿qué probabilidad que hayan existido? Por la probabilidad de De la la amalgamación, y porque la profeta dice también que los animales que fueron amalgamados y que Dios no creó y que eran gigantes, esos no entraron al arca. Implica que sí, eso está en, como les dije ya, en esto, espiritual chino. Ese testimonio. Entonces así mira, sucesivamente se han ido desenvolviendo. Por ejemplo, ya llegamos al tiempo del peregrinaje. ¿Cuál fue el alimento del peregrinaje? Y acá hay un quiebre. Cuando ustedes leen el versículo, en la tarde dice cantidad de codornices. Y allí nomás en la mañana, maná. Acá hay una transición del alimento. Venían con los estilos y cultura egipcia, con una alimentación netamente opuesta a la voluntad de Dios, y Dios lo va a cambiar. Y el siguiente día viene maná. Ese se llama pan. Hay un cambio de carne por pan. ¿Por pan de qué? Por pan del cielo. 40 años comiendo pan. Luego van a entrar ¿a dónde? Van a entrar a la Canaán, 1447, ¿no? Pero cuando ustedes leen el libro de las 8 dietas, les va a decir 1451. Acá tenemos la ritual. Cuando se habla de la ritual, se está hablando de qué? De Levíticos 11. ¿En su relación con qué? En su relación con Levíticos 23. Las fiestas ceremoniales. Entonces, toda la alimentación ritual está relacionado con qué? Está relacionado con la alimentación permitida y la alimentación netamente que se tiene que desechar. Y bueno, y en la Biblia nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando llega el tiempo gentil, se quiere justificar que ahora se debe comer ¿de qué? Se debe comer de todo. Pero no es cierto, porque Pablo, ¿qué dice? Que Pablo está diciendo que se está mandando a abstenerse de los alimentos que Dios creó. ¿Qué creó Dios como alimento? Génesis 1, 29. Esto es una ley ¿para quién? Para personas
sin pecado. Ojo, tú no puedes aplicar un principio que está aplicado para personas sin pecado para personas con pecado. ¿O sí? ¿De qué modo se interpreta? Claro, Entonces, dejémoslos que... Y eso está muy fundamental. Ahora, 2. Cuando nosotros hablamos del consumo de animales, por ejemplo, ¿en qué parte de la Biblia, del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, por ejemplo, dice que el cerdo es alimento? ¿En qué parte de la Biblia dice que el cerdo es alimento? No hay. El cuy, ¿en qué parte de la Biblia dice que es alimento? No hay. Todos los animales inmundos no son alimento porque la Biblia no lo dice en ninguna parte. La Biblia sí dice que son alimentos los animales limpios. Todos los animales limpios son alimento porque la Biblia lo dice y este será para comer. ¿Dónde? Levíticos 11. Pero nunca dice que los animales inmundos sean alimento. Por lo tanto, Pablo, ¿qué está refrendando? Está diciendo que los animales que fueron permitidos consumir después de la caída, después del diluvio, no después de la caída, después del diluvio, entonces son los que la misma Biblia defiende. Hay un texto de Deuteronomio, no sé si se acuerdan, ya te dice Deuteronomios, con todo esto podrás matar y comer según el deseo de tu alma. El inmundo y el limpio. ¿Qué dice? La comerá. Y muchos toman ese texto para decir, ya ven, dicen que comer limpio y inmundo. Acá no está hablando de animales. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? El comentario dice que está hablando de qué. Hablando de personas hebreas. Personas que por el sistema ritual habían sido limpios. Pero que también personas por el sistema ritual estaban pasando por un proceso de una sanción de ¿qué? De inmundicia. Es decir, no dejaban de comer carne los que estaban de acuerdo a la voluntad de Dios y los que, por ejemplo, habían tocado un muerto. El que tocaba un muerto, ¿cuántos días estaba inmundo? 7 días. ¿Eso qué implicaba? Que en esos 7 días que él estaba inmundo, normal seguía comiendo carne. ¿Y carne de qué debe comer? Limpia, de ciervo y de gacela, dice todavía. ¿Y el ciervo y la gacela qué era? Animales limpios. No está diciendo que tiene que... ¿Por qué entonces no menciona a los inmundos? Está diciendo que los limpios se debe comer. ¿Y quién lo debe comer? Tanto el limpio como el inmundo, refiriéndose a las personas porque ceremonialmente estaba inmundo o estaba limpio. Cuando Jesús viene acá en este proceso, por acá, ¿Jesús practicó la alimentación en el sistema ritual? Sí. Claro. Es que el ritual no lo comían por satisfacción, sino por un rito, ¿no? Por ejemplo, mira, comían cordero asado, sin sal, sin nada, con achicoria. Claro, pero cuando tú vas y a es leer... ratificada en Hechos, cuando se trata de esos asuntos, en Hechos 15, en el primer concilio Sí, de los apóstoles. pero en el concilio se pone una ley donde los judíos todavía tenían que seguir con ese mismo sistema que ritual. Dado en el Levítico. Pero para los gentiles se le puso algo diferente. ¿Y por qué? Entonces ahí, ¿qué dicen los dispensacionalistas? Ya ven, nosotros somos gentiles y como somos gentiles, por lo tanto nosotros solamente debemos apartarnos de fornicación y de ahogado y allí comer de todo animal. Ah, no. ¿Te das cuenta? Entonces el sistema ritual aún todavía no se ha rompido, no está roto. Claro. Siempre, por ejemplo, ¿cuál era uno de los de cuando Jesús ha dicho que lo que entra no contamina sino lo que sale? Que se cogen los dispensacionalistas. ¿Qué está diciendo Jesús ahí?
¿Está hablando de tipo de alimento? No, no está hablando. No está hablando de tipo de alimento. Ahí no está diciendo que comas de todo. ¿De qué está hablando allí? De lo que tú guardas en tu corazón. Del sistema ritual, y está hablando específicamente de un asunto que tiene que ver con qué? Con la limpieza ritual. Le dice, maestro, ¿por qué los discípulos comen sin lavarse las manos? No están preguntando por qué tus discípulos comen chancho, cerdo y otros. No está hablando nada de eso. Eso está hablando de la limpieza ceremonial, porque ceremonialmente o ritualmente, antes de comer, todo judío se lavaba las manos. De una forma especial, no es así. Sí. ¿No? ¿Se dan cuenta? Y siempre el alimento, cuando mira, tú lees esto a Pablo cuando dice este término, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo para honra y gloria de Dios. Cuando la profeta interpreta eso, dice, el sistema de alimentación es un sistema de adoración. Mira, y eso nosotros no lo tomamos en cuenta. Y nosotros dejamos, estamos como tomando desayuno, hay algo más importante que eso. Pues dice que la alimentación es un sistema de adoración. Por eso dice los sagrados alimentos el catolicismo, ¿no? Pero no es porque lo esté diciendo en son de que lo aumentó, eso está escrito. Está escrito. Entonces la dieta gentil. Y en la dieta gentil, por ejemplo, ¿qué dice la gente? Los dispensacionalistas. Jesús ha dicho, debes ir por todo lugar. Y cuando vas por todo lugar, come todo lo que pusieren delante. Y sin preguntar. Listo. Ya ven, dicen hermanos, tenemos que comer de todo porque la Biblia lo dice. Sí, yo digo que sí, es correcto. Pero ¿dónde está la respuesta? La respuesta está en la misión. Jesús le dijo a los 70 y también a los 12, por el camino de gentiles no vayas ni por el camino de samaritanos. ¿A dónde debían ir? A las ovejas perdidas de Israel. Tenían que ir entonces a los judíos. ¿Y los judíos qué sabían? Los judíos sabían comer. ¿Qué es lo que debían comer y qué no? Por lo tanto, si tú llegabas ahí, no te van a dar una cosa inmunda, pues si ellos ya sabían qué comida comen. Entonces, por eso es que Jesús le dice, coman todo lo que les ponen delante, porque todo judío ya sabe qué cocinar y qué no, qué comer y qué no comer. Pero si ustedes se van por acá, los gentiles y los samaritanos, ahí sí se van a fregar, porque entonces van a dar animales inmundos. Por lo tanto, a estos ni a estos no vayan. Y eso está atacando. Entonces, ya está en ese contexto, por lo tanto, ellos normal se fueron y comían todo lo que ponían delante. Pero esas instrucciones que Jesús les dijo, no fue antes de que ellos finalmente fueran a predicar el Evangelio a los gentiles. Y claro, en ese contexto sí tiene sentido. Había un tiempo en el cual ya los apóstoles estaban predicando a los gentiles. Listo, correcto. Ahora, ¿cómo lo justificas eso? Por eso tiene que ver más con el pensamiento de que ellos pensaban que era sacrificado a los ídolos y que era un problema para su conciencia. Entonces, allá, ¿qué hay que hacer? Hay que aplicar. ¿Qué hay que aplicar? La conciencia. ¿Y qué te dice la conciencia? Uno, esto comer y esto no comer. Por lo tanto, Pablo no está hablando al sistema de qué, al sistema de alimentación. Claro, porque no. ¿cuál es el antecedente? Carnicería. En otras versiones, mercado. Cuando vayas a la carnicería o cuando vayas al mercado, come todo lo que los pusieron delante. Sin preguntar por causa de la conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, ¿qué primaba? ¿Qué primaba en ese asunto? El concilio de Jerusalén en el año 50.
Ya está, porque la carnicería y el mercado, ¿qué son esos? Lugares donde se vendían animales o elementos que estaban relacionados con los sacrificios que generalmente se ofrecían, por ejemplo, a dioses paganos, y otro al día de la limpieza de los, ¿cómo se llama esta fiesta? Que hacían la limpieza de los cementerios. Sí, entonces con eso, no está hablando de una carnicería y de un mercado que llamamos en castellano nosotros. Esto está en un sistema hebreo, inglés, y está relacionado, hebreo o griego, que no tiene que ver nada con nuestro mercado de hoy. Pero cuando no interpretas esto, ya es carnicería y mercados, que hay como un mercado de abastos. No está hablando de eso. Está hablando de lugares donde se vendían animales o presentes o todo que esté relacionado con el sacrificio ritual. Y ustedes saben que en los sacrificios rituales sí habían productos o elementos que se comían. Y de eso está hablando ahí específicamente. Luego venimos al periodo de la Odisea, 1840. El periodo de la Odisea entonces dice que no debemos consumir carne, ¿por qué? Por principios y por salud. ¿Por qué? Porque en la Odisea nosotros tenemos que santificar también el cuerpo. Palabras de vida del gran maestro dice: el cuerpo es el asiento de las facultades mentales y espirituales. ¿Dónde está la mente y el espíritu como facultad? Su asiento está en el cuerpo. Y que por lo tanto primero debe ser santificado el cuerpo para que tenga influencia en la mente y en el espíritu. Por eso se habla que todo el ser debe ser santificado. En cuerpo, en alma y en espíritu. Y entonces acá sí aplicamos lo que ya dice la profeta de Dios. Hay dos cosas muy puntuales. Uno, ni un gramo de carne. Y dos, los que son medio convertidos en cuanto al consumo de carne, un día se apartarán del pueblo de Dios para no andar más con él. En los días de Pablo, entonces, ¿qué consistía la santificación del cuerpo? Para entender cómo lo comprendieron los tesalonicenses en la instrucción del apóstol Pablo. Cuando nosotros hablamos de la santificación del cuerpo, del alma y del espíritu, lo traemos en un contexto de ¿qué? De la reforma pro salud. Y en el contexto de la reforma pro salud, solamente es aplicado desde 1844 en adelante. Nosotros no podemos justificar la reforma pro salud de manera literal, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Nosotros lo sustentamos y lo refrendamos desde el punto de vista que, desde el punto de vista 1, representativo, 2, profético, incluso 3, escatológico, ¿en base a qué? En base al mensaje del tercer año. ¿Por qué? Porque la reforma pro salud surgió acá, 1844, de manera que, de manera de mensaje, pero de manera literal, ¿cuándo hemos dicho? 6 de junio 1863. Por lo tanto, de ahí en adelante ya no hay escritos que estén en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento que afirmen de la existencia de este mensaje de manera literal. Sí están en profecía que lo vio Juan cuando pronunció el mensaje del tercer ángel. Por eso nosotros obedecemos al mensaje del tercer ángel, cuyo sustentador del libro de Daniel y de Apocalipsis, ¿quién es? Elena G. de Juan. Esto es solo para oh. El contexto de Romanos 14 es el ayuno que hacían los judíos 2 veces a la semana. Por eso cuando tú lees Romanos 1,
14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿qué dice? El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no lo hace caso del día, no lo hace para el Señor. Por tanto, el que come, no juzgue al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque ambos los ha levantado. Todo el capítulo 14 de Romanos está hablando del estilo de vida que tenían que llevar los judíos el día que ayunaban. ¿Qué días ayunaban? Los martes y los jueves, creo, ¿no? Entonces, pero habían otros rebeldes que no querían ayunar el martes y el jueves, ayunaban otro día. ¿Y cómo lo sabemos eso? Cuando lo lees el comentario del publicano y del fariseo. Perdón, sí, está bien, del publicano y del fariseo. El fariseo que dice, ayuno 2 veces a la semana, porque estaba siguiendo el sistema que era real, que ayunaban 2 veces a la semana. Y en esos días de ayuno, en esos días dejaban de comer carne. Claro. Y de eso está diciendo que bueno es no comer carne, en ese contexto. Pero ahora si tú le dices, bueno es no comer carne ni nada, y lo sacas un versículo, ya normal lo puedes sacar, pero la gente que conoce te va a llamar la atención. ¿Cómo me estás hablando de algo indiferente? Ahora, si tú quieres justificar que el consumo de carne es pecado, le llevas a Isaías 22, 13 y 14. ¿Qué dice Isaías 22, 13 y 14? He aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Me fue revelado Y termina diciendo así: me fue revelado que este pecado no será perdonado. no Será será perdonado hasta que muráis. ¿Hay perdón después de la muerte? No. Por lo tanto, has muerto en pecado comiendo carne. Salvo que seas ¿de qué? De los santos de los últimos días. ¿Qué dicen los santos de los últimos días? Que podemos bautizar a una persona en nombre del que murió y que existe bautismo para los muertos. Entonces sí, ahí ya te mueres, comiendo carne y luego ya te bautizas después de muerto y ya estás perdonado. Pero no hay en la Biblia eso, sí. No hay en la Biblia. Pues. Entonces, por lo tanto, ya sabemos que consumo de carne es pecado. 2. El consumo de carne es antisocial. Que sí, la Biblia lo dice. Proverbios: no te juntes con los comedores de carne ni con los bebedores de vino. Vamos acá. Es antisocial. Y si ustedes van a las versiones más antiguas, por ejemplo la Peshitta no dice no te juntes, dice no vivas con los comedores de carne ni con los bebedores de vino. Es demasiado fuerte. No vivas con los comedores de carne ni con los bebedores de vino. No, y es serio la bronca por la carne, hermano. Sí, Están mirando a quién le da la presa más grande para tener envidia. Y es un asunto muy complicado. Y ahora, si lo hablamos desde el punto de vista de la profeta, ya pues no. Allí dice que el consumo de carne animaliza, que hace despertar las bajas pasiones, o sea, es una situación que prácticamente altera tu sistema funcional orgánico. Por lo tanto, tenemos que ser consecuentes con eso, pero también mirando el lado de la sustitución. No. Mejor dicho, si un adventista viene a la reforma y quiere ser miembro de iglesia, pero él ha comido carne. Principios de fe dice que debe recibirlo. Sigue comiendo carne. Pero si lo haces conocer, entonces ya tiene que dejar. Hay que educarlos. Pero todavía no hace la sustitución. Y si no hace la sustitución, simplemente aplica el séptimo principio. Porque ese es el séptimo. Ahí vas a leer en la mensajera del Señor, dice 10 principios por correcta alimentación y salud, no sé qué dice. Principios y oblicua salud. Y ahí está el séptimo. El séptimo dice así:
A ver, hay algunas cosas que hay que ir afinando por allí también que no se hayan dicho en cuanto al consumo de carne. Una vez me sacaste un texto, hablo de años atrás, donde si tu pareja o tu esposo consumía carne tenías que cocinarle. ¿Cocinar a tu pareja? Cocinar carne al frío. Ese es esto, está en... No habla de carne, sino habla de los tipos de alimentos. Tipos de alimentos. Por ejemplo, cuando hay un incrédulo y un cristiano. Y si el incrédulo, por ejemplo, exige que la alimentación diferente, ¿qué haces? ¿Lo preparas o no lo preparas? Caballero, Sí, porque está dentro de... Si su esposo no se bautiza, tienes que preparar la carnecita. ¿Cómo será ahí para que lo prepare? Tiene que probarlo. Tiene que probar. Pero si tú vas a Romanos, pues dice que nadie se condena por probar. Entonces, mira, son cositas que tienes que utilizar el TLC, pues, tiempo, lugar, circunstancia. Entonces, eso sí te va a ayudar a que, eso te va a ayudar, sinceramente a aplicar de una manera correcta lo que es la realidad. Sinceramente, tú puedes decir, acá está diciendo que hay que seguir comiendo. Ya, está en la página 311, el párrafo 7. Dice la mensajera del Señor. El séptimo principio revela una actitud solícita y compasiva. No debiera urgirse una dieta sin carne hasta tanto estén disponibles los sustitutos apropiados de la proteína y se comprendan las razones para la sustitución de la carne. ¿Cuál es la palabrita? ¿Cuál es la palabrita que no hace la diferencia? ¿Cuál es esa palabra? Y se comprende. Comprendan. ¿Quién debe seguir comiendo carne? Los que no han comprendido la sustitución de la carne. Pero nosotros, como ya tenemos un montón de escritos de Elena de White y que nos dice cómo sustituir la carne, entonces nosotros sí hemos comprendido. Por lo tanto, tenemos que dejarlo de comer. ¿Quiénes son los que entonces todavía no han comprendido? Los nuevos, ¿no? Pero nosotros que hemos comido años, no se puede tolerar, hermano, el estómago. ¿No? Claro, por eso no. ¿Por qué? Es que he comprendido. Por ejemplo, los que han nacido en la fe, nunca han comido. Mira, mis hijos se han ido a la universidad 3 y ahí ustedes saben que ahí hay comedor. No han podido comer. Una vez que intentó, cuando le echó el pedazo de pollo, se fue al baño y le vino a la... Porque, sí, esto es un asunto de comprensión. ¿Has comprendido? ¿Te das cuenta? Entonces, miren, todos aquellos que hemos comprendido la sustitución, ya no carne. Los que no han comprendido, entonces, hasta que comprendan esto, Pero yo no lo comprendo, entonces, ¿cuál va la carne? aplica lo de Pablo, aplica tu conciencia. Porque no vaya a ser como la puerca lavada, ¿no? Así, o sea, fríamente. No vaya a ser como la puerca lavada que se vuelve al cielo o el perro que regresa a su vómito. Por eso es que mira, ¿cuál es el problema? ¿Qué necesita el cuerpo humano? Nuestro cuerpo humano necesita proteínas, pero no necesita músculos muertos, o sea, cadáveres. Sería lindo que nuestra institución compre o fabrique instrumentos de ¿qué? De sintetización de proteínas. Para que extraigan las proteínas y nosotros ya las consumamos de manera natural, felices para siempre, en alimentación. Porque en conclusión, las proteínas que están en los vegetales, muchas de ellas también están en los animales. Hasta pueden sacar proteínas de animales sintetizar. ¿Cómo se vende esto? Y eso es el cielo. Ahora imagínense, mira, en el cielo tendrás una mentalidad de consumo de carne. Porque ¿cómo pueden vivir, por ejemplo, personas que 180 años con un mensaje de no carne y 6.000 años, casi 6.000 años con una mentalidad de consumo de carne? ¿Cómo pueden vivir estos con estos?
No se puede. No se puede. Pero ¿por qué esto no existe en el cielo? Porque existe un proceso de ¿qué? De transformación. En un cerrar y en un abrir de ojos tienes una nueva naturaleza. Ojo, tienes una nueva naturaleza biológica como tuvo Adán antes de la caída. Entonces, con esa naturaleza vas al cielo. Y ahí no te acuerdas que es bueno comer carne, no. O sea, tu naturaleza ya fue. La dieta para ser sin pecado, dijiste. Esto es para la dieta de los que son sin pecado. Y esa es la ley que se aplica de Génesis 1, 29. Porque se dan cuenta que de ahí en adelante los periodos han cambiado. Han cambiado y han cambiado. Lo encontramos a Jesús, su alimento diario. Alimentos vegetales. Y la pregunta es esta: ¿por qué Jesús comió pescado y miel? El consumo miel no nos importa. ¿Por qué Jesús? ¿Cuántos creen que Jesús comió pescado? Es que en sí no se refiere al pescado que es en el mar. No, pero ¿Por qué multiplicó los peces con los panes? Ahora, el tiempo sí estaba perdido. ¿Jesús comió pez o pescado, sí o no? Porque hay gente que quiere justificar que Jesús fue vegetariano. Jesús no fue vegetariano porque dice Gálatas que él nació de mujer como hijo de ¿qué? Como hijo de la ley. Y si nació como hijo de la ley, entonces los judíos sí consumían carne. Entonces él, ¿por qué no consumió carne como alimento? Porque la profecía dice que de miel o de manteca o de leche ya era diferente. Pero entonces, ¿por qué? 1, 2, 3. ¿Por qué en 3 ocasiones comió pescado? ¿O no comió? Es que la miel con pescado no se come. No se come, pero se van a dar cuenta. Decía donde todas las gentes te explica que, por ejemplo, la última vez que Jesús comió pescado fue en las orillas del mar de Tiberias. ¿Sí o no? Dice que los pescadores por allá pescando a los discípulos, todo porque ya se volvieron. Y lo peor, que Jesús está comiendo después de la resurrección. ¿Por qué Jesús está comiendo pescado? Eso es muy fundamental que se conozca, porque eso lo dice el comentario, lo dice todo. Miren, cuando los discípulos están reunidos y ya se ha encontrado con dos esposos en el camino de Maús, luego él se vuelve y va a entrar adentro y los discípulos están ahí. Y él entra y le dice: yo soy. Y los discípulos no creían. Toquen, yo soy, no creían. Entonces Jesús dice: ¿qué hago para que estos me crean que yo soy? Porque ellos creían que ha resucitado, pero en espíritu. No, yo he resucitado en carne, en cuerpo. Que no me ven que estoy acá. No creían. Y él conocía la mente y él sabía que no han creído. Entonces, ¿qué hago? Ya dijo: ustedes no creen que yo he resucitado biológico. Ya tráiganme pez y miel. Comió delante de ellos. Comió delante de ellos. ¿Para qué? Para comprobar, para verificar, para llegar a una conclusión de que ellos crean que él era una resurrección humana. Eso lo dice hasta el comentario. 2, otra ocasión. Lo mismo, entonces. Y finalmente en el mar de Tiberias dice que Jesús mismo cogió el pescado y lo preparó y le decía a todas las gentes. Y él puso el pan allí y el pescado, y cuando vinieron, comió, dice, junto con ellos. Comió. Ahora, si tú vas a la versión del 60, si lo tomó, dice, bueno. Entonces ya ven, lo tomó, pero tomar, escoger. Bueno, tomó la miel. Que el ser humano ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo la reforma pro salud o la intemperancia es válida para el pueblo de Dios? ¿Desde cuándo?
Jesús. 1944. Claro, Pero yo tengo desde ahí en una atrás, ¿qué? ¿Había principio de reforma pro salud? ¿Cuál era el alimento de los judíos antes? Por eso es que él tomó a la humanidad, dicen 4000 años de degradación, porque él vino a cumplir tomando la ley de la herencia. No, señores, dice a la ley de la que Pablo está hablando en el contexto, tanto de la ley ritual como la ley ceremonial. Pero sí lo hablan eso, hay varios que, bueno, Cristo ya llegó de 4000 años de degradación, Sí, como que el pecado había Pero- avanzado bastante, pero la degradación de quién era? humana. De la humanidad, pues. Y justo vino en ese tiempo. Pero vino él a tomar esa degradación en su naturaleza o lo tomó como pasivo. Es como cuando tú tienes una deuda. Yo me hago cargo de tu deuda. Esa deuda está en un ámbito externo, no está en un ámbito interno. No está en tus células, en tus tejidos, en tus órganos, en tus sistemas. Está de una manera externa. Yo me hago ya cargo de tu deuda, todo, yo voy a tomar tanto el pasivo como el activo y listo, ya déjalo, yo lo voy a pagar. Pero Por entonces, eso dice, cuando él murió, ¿qué dijo? Consumado es. ¿Qué significa consumado es en el hebreo? Cancelada la deuda. Cancelada la deuda. Listo. Y eso es todo. Por ahí se termina eso. Entonces Jesús, ¿por qué consumió pescado? ¿Por qué? Porque quiso demostrar que él había resucitado de manera corporal humana. Entonces fue cuando Sí. él resucitó. Pero eso no fue su alimento. No encuentras que diga que Jesús se alimentaba de eso. Y si lo La hubieras- profecía dice que se alimentaba de leche y miel. Y eso está en el contexto de la Canaán terrenal y en el contexto de la Canaán celestial. Y eso es asunto de Y en qué? las otras Asunto dos de ocasiones naturaleza. no comió Pero si se hubiera alimentado. Sí, el Deseado dice que sí. también. Claro. Pero bueno, ese es un asunto muy particular y privado, porque van a haber hermanos que capaz que me apedrean, ¿no? Ellos quieren hacer un reformista. Porque quieren hacerlo Jesús uno de la Odisea, un laodicense. Ya, entonces eso sí, otras cosas ya escapan a nuestra realidad, pero sí ya saben entonces que hay dos corrientes muy fuertes. El dispensacionalismo, donde tergiversa los contextos y lo toma en términos literales muchas expresiones en cuanto al consumo de carne, y luego nosotros tenemos, ¿qué cosa? El principio de la reforma pro salud. Entonces esas dos líneas tenemos que llevarlo, como decir, en un paralelo, que nunca se van a encontrar. Son dos líneas paralelas, dos principios paralelos. Entonces miren, una cosa es lo que dice los periodos y otra cosa es lo que diga quién, las instituciones. Por ejemplo, la institución protestante, ¿qué dice? Come de todo, porque al final lo que entra no contamina y eso es. ¿Qué dice entonces los periodos? Los periodos te enseñan cuándo se comía carne, cuándo no se comía carne y por qué hoy no se debe comer carne. Y lo sustentan por asunto de sus principios. En cambio acá no hace diferencia, de nada. Así es que eso es lo que nosotros presentamos. Ahora dependerá de quién, del Espíritu Santo, que él fije ese conocimiento en tu estructura mental y tú tengas la capacidad de decirle al Espíritu Santo también que haga una obra especial en ti en esa área. Y si aún todavía no aceptas eso, dedícate a estudiar, a comprender, también bajo la iluminación del Espíritu Santo, para que a la final te haga sabio, idóneo, porque esto es idoneidad, esto no es otra cosa, es idoneidad para el cielo. Ya es, nos estamos haciendo idóneos para el cielo. Eso no es nuestro derecho al cielo. Nuestro derecho al cielo cuenta con otra realidad.
Eso es en la obra de sustitución, la obra de Cristo, es nuestro derecho al cielo, esta es nuestra idoneidad. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que no nos vamos a salvar con esto, pero tampoco nos vamos a salvar sin esto. Ojo.